Bien, buenos días jóvenes. Estamos en la clase 12 para primero medio A y B. Unidad número 2, la construcción de Estados-naciones en Europa, América y Chile y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Estamos en la construcción del Estado de Chile, 1818-1830, y hoy lo que vamos a ver hoy día, muchachos, es el régimen portaliano. ¿Ya? Objetivo es definir y explicar la importancia del régimen portaliano. ¿Ya? Las habilidades son las de siempre: pensamiento crítico, análisis, síntesis, profesor quien les habla, y el correo es profesorjuba.9@gmail.com. Vamos a ver el llamado orden conservador, ya recordando que las dos clases anteriores básicamente vimos, ¿no es cierto?, conceptos que nos van a ayudar a entender esta etapa de nuestra historia. Vimos el concepto de constitución, el concepto de ley, nacionalidad, ciudadanía. Vimos el concepto de Estado, el concepto de democracia, el concepto de república, ¿ya? Para poder entender un poquito mejor esta parte. Recordemos, ¿no es cierto?, el periodo de independencia, ¿no es cierto?, va desde 1810, ¿no es cierto?, hasta 1823, cuando O'Higgins es obligado a dejar su cargo, ¿no es cierto?, a abdicar. Y desde allí, ¿no es cierto?, hasta 1830, el periodo de aprendizaje político, o como nosotros lo llamamos, ¿no es cierto?, la organización de la República. Y desde 1830 hasta 1860, entonces, tenemos lo que se llama el orden conservador. Igual los vimos en clases anteriores y hoy día solamente lo vamos a repasar rápidamente. ¿Qué podemos decir desde el orden conservador, desde 1830 a 1860? Que es un periodo de transición entre la política colonial y la democracia. Se instaura el modelo portaliano en el sistema político, y se produce el desarrollo de los gobiernos llamados decenios, ¿no es cierto? El decenio de José Joaquín Prieto, de Manuel Bulnes y de Manuel Montt. Y se genera una estabilidad política, a diferencia del periodo anterior, ¿no es cierto?, entre 1823 y 1830. ¿Cuál era la situación antes de los gobiernos conservadores? Recordemos que durante la década de 1820 se generan los bandos políticos, liberales y conservadores, los cuales crean la primera guerra civil del país, ya fines de 1829, comienzo de 1830. La disputa política tras la renuncia de Francisco Antonio Pinto entre conservadores, o'higginistas y liberales. El bando conservador, ya de manos del general José Joaquín Prieto y dirigido por Diego Portales, vence a las tropas pipiolas en la batalla de Ircay el 17 de abril de 1830. Se debía reconstruir la institucionalidad, recuperar la economía, entre otros objetivos de los gobiernos conservadores. Se establece el gobierno conservador de don José Joaquín Prieto como presidente y don Diego Portales como ministro. Los problemas ya post batalla del Ircay en 1829. Ya. Problemas post batalla del Ircay. ¿Cuáles son? Lo primero, cuando asumen el gobierno los conservadores, restablecer el orden interno. Se debía crear una nueva institucionalidad, es decir, hacer una nueva constitución, además de opacar a la oposición liberal naciente y acabar con el bandidaje que era muy común en el campo chileno. Estabilizar la economía, se mantenía el problema de la deuda externa que tenía Chile con Inglaterra debido a que O'Higgins pide un préstamo de 1 millón de libras esterlinas para financiar la escuadra libertadora del Perú. Dinero que Perú jamás devolvió a Chile. Consolidar soberanía del territorio. El territorio nacional era amplio y aún existían amenazas externas que complicaban su posesión. Por ello era necesario hacer patria en territorios como el sur de Chile. Los conservadores se dieron cuenta que el Estado chileno no tenía soberanía, no tenía mando ya al sur del río Biobío, ya donde vivían los mapuches, y por lo tanto eso había que solucionarlo. La solución, ¿no es cierto?, la trató de implementar el presidente Bulnes, ya llevando colonos alemanes a toda esa región. Aquí hay un personaje súper importante, muchachos, que es este señor, don Diego Portales y Palazuelos.
personaje político nacional de controvertida trascendencia que nació en 1793 y murió en 1837, muy jovencito. Fue político, ministro y comerciante. En 1803 ingresó al Instituto Nacional para estudiar leyes, pero no terminó la carrera. Se casó con su prima, Josefa Portales, trabajó en la Casa de Moneda de Chile, pero tras la muerte de su esposa se dedicó a los negocios. Formó la empresa Portales, Sea y Compañía, la cual ganó el estanco, el monopolio, o sea, la exclusividad en la venta del tabaco, del té, de los licores extranjeros, entre otros productos. Este hecho lo llevó a la quiebra y ya mediante el estanco entró en la política nacional. De hecho, los seguidores de Portales formaron un grupo político llamado los estanqueros. ¿Cuáles fueron las ideas de este señor? ¿Ya? Y que las dejó plasmadas en lo que es la Constitución de 1833. La idea de orden, decía, estabilizar el país. ¿Ya? Él decía que un país no podía surgir, no se podía organizar si no había orden. Para ello creó una guardia cívica, o sea, una guardia hecha por ciudadanos, los que eran los encargados de mantener el orden. Chile está naciendo, no hay una institucionalidad policíaca, ¿ya? Esa institucionalidad recién va a llegar en 1927, ya cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo crea Carabineros de Chile. Él dice que el poder ejecutivo, es decir, el presidente de la República, tiene que ser fuerte y con amplias atribuciones, pero de manera provisoria mientras se educa a la población, a la ciudadanía. A esto, ¿no es cierto?, lo que se le llama el autoritarismo. Él decía que las instituciones deben estar sobre las personas y funcionar eficientemente, ya, para que el Estado pueda funcionar. Es decir, son las instituciones las que prevalecen, no las personas. La otra idea, y muy brillante, es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, ¿ya? Como las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas, entonces ellos deben, ¿no es cierto?, obedecer al poder civil, en este caso al presidente de la República, ¿ya? Las Fuerzas Armadas deben estar bajo el gobierno para evitar revueltas como en la década de 1820. También él establecía el rol pedagógico del Estado, ¿ya? El Estado debe crear ciudadanos virtuosos y con cultura cívica. Por otra parte, ¿no es cierto?, él era muy nacionalista, le tenía mucho miedo a la intervención de países extranjeros en nuestro país, especialmente en Estados Unidos, ¿ya? Que para esa época, su presidente, el Mr. Monroe, ¿no es cierto?, sobre la doctrina Monroe, ¿qué decía la doctrina Monroe? El presidente Monroe decía que América era para los americanos, en el entendido que los americanos eran ellos, no nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Portales en una carta dirigida a su socio comercial, don José Miguel Sea? Dice: los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para estos, para ellos, ¿cierto? Cuidado con salir de una dominación, la española, para caer en otra, norteamericana. Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. Es decir, él tiene un fuerte sentimiento de nación, nacionalista, ¿ya? En síntesis, ¿cómo debe organizarse el naciente país? ¿Qué dice Portales? El ejecutivo, es decir, el presidente, tiene que tener hartas atribuciones y las libertades de los ciudadanos deben limitarse para poder organizar este cuento. Por lo tanto, él postula un gobierno fuerte, centralizado, ¿ya? Y que éste pueda restablecer el orden. Chile debe dominar el Pacífico Sur y rechaza la doctrina Monroe. Se erige en un orden político que será la base del Estado hasta 1891. Se dicta la Constitución de 1833, que establece que el Poder Ejecutivo puede nombrar a sus colaboradores, puede nombrar a los jueces, dicta estado de excepción constitucional y dispone de derecho a veto, es decir, la capacidad que tiene el presidente de la República de oponerse a una ley aprobada en el Parlamento.
derecho que tiene hasta el día de hoy el presidente de Chile. Poder legislativo. Dice, tiene que legislar, hacer las leyes, fiscalizar, o sea, vigilar los actos del gobierno, que estos estén dentro de la ley, y también aprueba o rechaza las leyes periódicas, entre ellas la ley de presupuesto. Aquella ley, ¿no es cierto?, que otorga los recursos a las autoridades para poder administrar al país al año siguiente. Esa es la ley de presupuesto, que se aprobaba cada 12 meses. Entonces, la Constitución de 1833, aquí está, la original, ya la tapa por lo menos, que es una Constitución, lo habíamos visto en clases anteriores, lo vamos a recordar, es la ley fundamental donde se establecen los límites y el marco de acción de los poderes del Estado, así como los derechos fundamentales de los habitantes de un país. Esta Constitución surge bajo el gobierno de don José Joaquín Prieto, 1831-1861, ya, perdón, 1831-1841, cuidado con esto. Fue creada una comisión dirigida por el abogado Mariano Egaña y se promulgó, es decir, se hizo efectiva el 25 de mayo de 1833. Chicos, esta Constitución va a durar hasta 1925. 1925. Refleja el pensamiento autoritario, atribuciones al Poder Ejecutivo, centralista, decisiones pasan por el presidente, y jerárquica, estructura rígida que no permite modificaciones en la toma de decisiones. Pero reconoce también los principios ilustrados liberales como la división de poderes del Estado, el principio de la soberanía popular y el gobierno republicano. Disposiciones generales de la Constitución de 1833. ¿Ya? Dice que el sistema de sufragio, el voto, será censitario e indirecto. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? Que los ciudadanos, ¿ya? O sea, que un requisito para ser ciudadano era poseer un bien raíz o una determinada renta, ¿ya? Un bien raíz, una propiedad, ¿ya? O una determinada renta. Y era indirecto, porque los ciudadanos elegían a representantes y estos representantes elegían a su vez a las autoridades. Por ejemplo, hoy día es lo que ocurre en Estados Unidos. Para ser ciudadano, ya eran solamente los hombres. Las mujeres fueron excluidas de la ciudadanía ya hasta el siglo XX. ¿Ya? Solamente tuvieron derecho a voto para alcalde en el primer gobierno de el segundo gobierno de Arturo Alessandri, y derecho a votar por presidente de la República en el gobierno de don Gabriel González Videla en 1949. Hasta antes de esas fechas las mujeres no tenían voz ni voto. Hombres entonces mayores de 25 años eran solteros, 21 años eran casados. Y además que supieran leer y escribir. Recordemos que a comienzos del siglo XIX, nuestro país llega desde Copiapó hasta el río Biobío. El 90% de la población vive en el campo, bajo el régimen de la hacienda, ¿ya? Estas extensas propiedades agrícolas y ganaderas, ¿no es cierto?, ya que eran propiedad de una sola familia, y vivían bajo el régimen de peón, ¿ya? Trabajador libre o inquilino, ¿ya? Inquilino que a cambio de un pedazo de tierra, ¿no es cierto?, trabajaba para el patrón. Para esta fecha estamos hablando que aproximadamente el 90% de la población en Chile es analfabeta. Por lo tanto, se darán cuenta ustedes que para hacer los requisitos para ser ciudadano, según la Constitución ya de 1833, eran tantos que excluía prácticamente al 95% de la población. Solamente un 5% de la población tenía, ¿no es cierto?, los derechos de ciudadanía. Recordemos cuáles son los derechos de ciudadanía. Ya, poder optar a cargos de elección popular y, el más importante de todo, la capacidad de sufragar, es decir, votar por los representantes que yo quiero, ¿no es cierto?, me representen en el Estado. Así que, a fin de cuentas, entonces, básicamente la Constitución de 1833 establece solamente que los ricos, ya, las personas que tenían bienes, propiedades, que sabían leer y escribir, que eran ellos,
Solamente ellos tenían derechos políticos. El resto de la ciudadanía no los tenía. También establecía la compatibilidad parlamentaria, o sea, ser senador y diputado. Estos podían ejercer otros cargos públicos sin ningún problema, y declaraba la religión católica, apostólica y romana ya como oficial del Estado de Chile, con exclusión de otros cultos. Recuerden que una gran característica de los conservadores es, ¿no es cierto?, su lealtad, admiración y apego a la Iglesia Católica. El Poder Ejecutivo, ya, el Presidente de la República. Este gobernaba por 5 años y podía ser reelegido para un mandato inmediato. Ya, por lo tanto, todos estos presidentes de la época conservadora gobernaron 10 años. Por eso que al periodo conservador también se le llaman, ¿no es cierto?, los gobiernos decenales, o sea que duraron 10 años. El presidente nombra a sus ministros, es decir, a sus secretarios, y a los funcionarios públicos. ¿Ya? Convoca el funcionamiento del Congreso Nacional, elige a los jueces, comanda las Fuerzas Armadas, ¿ya? Tiene derecho a veto, ¿ya?, para las leyes aprobadas en el Congreso. Si el presidente de la República está en desacuerdo con una ley aprobada en el Congreso, la vetaba, es decir, se oponía y esta ley dejaba de tener validez. Restringió garantías públicas e individuales. Por ejemplo, existía la pena de muerte, el estado de sitio, el castigo del exilio interno y también el destierro, o sea, que se fueran para otra parte. Y el Poder Judicial, ¿no es cierto?, él designaba a los miembros de la Corte Suprema. Es decir, este era un rey sin corona. ¿Ya? Este era un rey sin corona. El Poder Legislativo dictaba decretos y reglamentos necesarios para la aplicación de leyes, interpela a los ministros, es decir, si consideraba que un ministro de Estado estaba haciendo mal su trabajo, lo llamaba para que le diera cuentas al Congreso de qué estaba haciendo, ¿no es cierto?, y este tenía la obligación de ir y dar cuentas al Congreso, al igual que el día de hoy. Como contrapeso a este inmenso poder del presidente de la República, era atribución exclusiva del Poder Legislativo, es decir, del Congreso Nacional, senadores y diputados, aprobar las leyes periódicas. ¿Por qué leyes periódicas? Porque eran leyes que se aprobaban en un tiempo determinado. Cada 12 meses, o sea, anualmente, ya la ley de presupuesto, y cada 18 meses, cada año y medio, la ley, ¿no es cierto?, que aprobaba el contingente de las Fuerzas Armadas, que para ese tiempo solamente era la Armada, los marinos y el Ejército. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, esta constitución, repito, duró hasta 1925, una de las más largas en la historia de nuestro país. Repasemos, esto ya lo hemos visto en clases anteriores, así que lo vamos a ver súper rápido, ¿ya? Bueno, aquí están los 3 presidentes conservadores: José Joaquín Prieto, don Manuel Bulnes Prieto, sobrino de este presidente, y don Manuel Montt. Ya características de su gobierno: fue asesorado por don Diego Portales, enfrenta la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, promulga la Constitución de 1833, organiza el Instituto Nacional, hace un censo de población en 1835 y funda la Sociedad Nacional de Agricultura. Bulnes, por su parte, las leyes de colonización del sur de Chile, especialmente la región de Valdivia, ¿no es cierto?, además de tomar posesión del Estrecho Magallanes a nombre de nuestro país. Desarrolla el sistema educacional, funda la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores, o sea, de profesores, y durante su gobierno España reconoce la independencia de nuestro país. Don Manuel Montt enfrenta 2 guerras civiles, la de 1851 y la de 1859, construye el ferrocarril Quillota-Valparaíso y Santiago-Rancagua, desarrolla el sistema de telégrafo eléctrico, establece la ley de municipalidades, sociedades anónimas y bancos, y promulga el Código Civil en 1855, redactado por don Andrés Bello y que tiene vigencia hasta el día de hoy. La guerra contra la Confederación, ya lo vimos en una clase anterior, ¿no es cierto? Ya una guerra aduanera entre Chile y Perú, ¿no es cierto?,
el general Santa Cruz, ¿no es cierto?, establece la Confederación Peruano-Boliviana. Don Diego Portales decide terminar con esa confederación, pero la guerra es impopular en Chile, ¿no es cierto?, y lo que le vale la vida a don Diego Portales, porque un levantamiento, ¿no es cierto?, de don José Antonio Vidaurre, quien fusila a don Diego Portales. Con el fusilamiento de Portales la guerra se vuelve popular, ¿se acuerdan? Y la primera expedición fue comandada por don Manuel Blanco Encalada y se termina con el Tratado de Paucarpata. La segunda expedición, don Manuel Bulnes y las tropas chilenas, ¿no es cierto?, victoriosas, entran a Lima después de la batalla de Yungay. Quienes se oponen al gobierno conservador, evidentemente son sus enemigos políticos, los liberales. ¿Ya? El movimiento político de los liberales fue opacado, ¿no es cierto?, por la decretación de estado de sitio, facultades extraordinarias presidenciales, restricción de derechos. Un estado de sitio, muchachos, ya es un estado de excepción constitucional, donde los derechos y libertades aseguradas por la Constitución se suspenden o restringen. Eso son 4. Está el estado de sitio en caso de guerra interna, estado de asamblea en el caso de guerra externa, el estado de catástrofe en el caso de alguna calamidad pública, como por ejemplo ahora con la pandemia, estamos en estado de catástrofe, y el estado de emergencia, ¿no es cierto?, cuando hay un grave problema de orden público. La generación de 1842, que la vimos también en la clase pasada, ¿no es cierto?, fue influenciada por la guerra contra Perú y Bolivia, las revoluciones liberales europeas de mitad del siglo XIX, y también fue, ¿no es cierto?, potenciada por los intelectuales extranjeros que llegaron a Chile y que también lo vimos en una clase anterior. ¿Ya? La generación del 42 se caracterizó por hacer sociedades literarias, ¿no es cierto?, donde se desarrolló la literatura romántica, historiográfica y el derecho. Se analiza la literatura, ¿no es cierto?, en contra de la monarquía, y se establece, ¿no?, el semanario de Santiago. Aquí, ¿no es cierto?, esto ya lo vimos rapidito, destacan personajes internacionales, ¿no es cierto? Están en Chile don Miguel Luis Amunátegui, profesor, Diego Barros Arán, historiador, José Victorino Lastarria, literato y político, entre otros. A nivel internacional destacan el venezolano Andrés Bello, ¿no es cierto?, jurista, fundador de la Universidad de Chile, su primer rector, redactor del Código Civil en 1855, don Claudio Gay, naturalista e historiador, don Domingo Faustino Sarmiento, educador, don Rudolf Armando Filippi, botánico, entre otros. Lo vimos en una clase anterior con mucho más detalles, así que no nos vamos a detener. ¿Ya? Los liberales ya establecen, se asocian, se agrupan, ¿no es cierto?, para poder hacer oposición al gobierno conservador. Forman el Club de la Reforma en 1849, la Sociedad de la Igualdad en 1849, ¿no es cierto?, el Partido Liberal, ¿no es cierto?, el Partido Progresista, ya, que lo formó Manuel Camilo Vial, y tiene una amplia participación en la revolución en la guerra civil, perdón, de 1851. En la Sociedad de la Igualdad destacan 2 jóvenes liberales, don Francisco Bilbao y Santiago Arco, quienes son muy críticos respecto de la Constitución del 33 y el orden que ésta había establecido. ¿Ya? El Club de la Reforma es medio amorfo, ¿no es cierto?, no tiene un programa político determinado. El gobierno del presidente Manuel Montt, ¿ya?, tuvo una gran característica. O sea, primero, tuvo 2 guerras civiles, ¿ya? La primera, en 1851, donde las regiones del norte y las regiones del sur se levantan contra el gobierno centralista de Santiago. En el norte está la toma de Illapel y Ovalle y la posterior derrota del gobierno en Petorca y Illapel. Y en el sur, ya, el general José María de la Cruz, ¿no es cierto?, se levanta contra el gobierno y sufre derrota en Monteurra y en Loncomilla. Al ser aplastada la rebelión liberal, ¿no es cierto?, los conservadores siguen en el poder con el presidente Manuel Montt.
Otra, otro suceso súper importante ya en el gobierno de don Manuel Montt es que los conservadores, ya, eh, estos que quieren un gobierno fuerte, ¿no es cierto?, y que son muy apegados a la Iglesia Católica, se dividen. Los conservadores se dividen y queda el Partido Conservador y aparece el Partido Nacional o Montt-Varista, Varista por don Antonio Varas, que era ministro de don Manuel Montt, ¿ya? Y todo empezó por una cuestión, diríamos, casi sin importancia, la llamada cuestión del sacristán en el año 1856. Dice el reclamo ante la Corte Suprema por despido de sacristán. El sacristán de la Catedral de Santiago es despedido. Este señor siente que es despedido injustificadamente y va a los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, a poner su reclamo porque siente que su derecho ha sido violentado. El arzobispo de Santiago, don Rafael Valentín Valdivieso, considera que los tribunales civiles no tienen injerencia en los tribunales eclesiásticos y que el despido del sacristán era un cuento, ¿no es cierto?, de la Iglesia. Por lo tanto, este incidente, que no hubiese pasado a mayores, pasó a mayores cuando el presidente de la República, Manuel Montt, apoyó al sacristán, cosa que lo enemistó con la Iglesia Católica. Y por lo tanto, los conservadores se dividen ya en el Partido Nacional y el Partido Conservador. Ya, se divide. Entonces ya había solamente dos partidos políticos, Partido Político Liberal, Partido Político Conservador, y a partir de la cuestión de sacristán en 1856, ¿no es cierto?, aparece el Partido Nacional. Durante su gobierno también se aprueba la ley de amnistía de 1857, ¿ya? Entonces el Senado discute la ley de amnistía por guerra civil de 1851 y esta ley es detenida por el presidente Montt, porque él tiene derecho a veto, a oponerse a una ley aprobada en el Congreso Nacional. Como don Manuel Montt quería que su ministro Antonio Varas fuera presidente, ocurre algo súper raro. Se unen liberales y conservadores para evitar que el presidente Montt nombrara a su ministro Antonio Varas como sucesor en la presidencia. Y se forma la llamada fusión liberal-conservadora en 1857 para enfrentar la elección de 1859. ¿Ya? El segundo levantamiento, ¿ya? El segundo levantamiento, ¿no es cierto?, es en 1859, un año antes, ya que dejé su cargo. Hay levantamientos en la ciudad de Santiago, Valparaíso, Talca y Copiapó. Particularmente importante es el levantamiento ya en Copiapó, ya porque un señor, un industrial minero, un minero básicamente, que era muy rico, hace un ejército propio, ya hace un ejército propio para levantarse en contra del presidente Montt y se enfrenta con las tropas leales al presidente aquí en La Serena, en nuestra ciudad, aquí en Los Loros, ya al norte de la compañía, y en Cerro Grande. ¿Ya? Es derrotado y tiene que huir hacia Argentina. ¿Ya? En Talca, ¿no es cierto?, se destaca don Ramón Antonio Vallejo, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, que tiene y aquí aparecen las llamadas montoneras, que eran estos bandidos que andan por los campos y que se adhirieron a la causa de don Ramón Antonio Vallejo, ¿no es cierto?, para oponerse al presidente de la República. Vencen las tropas del presidente, ya, vencen las tropas del presidente, y por lo tanto, ¿no es cierto?, siguen el poder hasta que hay un cambio de gobierno, en donde la fusión liberal-conservadora ya elige a un conservador moderado, que es el señor José Joaquín Pérez, y lo nombran como presidente, ya, en 1861. Ya pues chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta?
No, profe. No, Profesor, díganme. después de que los liberales y conservadores se unieron, después, ¿qué pasó con ellos? Como que... Y fue momentáneo. Hasta el gobierno del presidente, como lo habíamos dicho anteriormente, hasta el presidente don José Joaquín Pérez, ¿ya? Hasta ese gobierno duró la fusión. Una vez que terminó el gobierno de don José Joaquín Pérez, se vuelven a dividir y ya se deshace esta fusión liberal-conservadora, los liberales por su parte, los conservadores por su parte. Okay. Básicamente se unieron para que el presidente Manuel Montt no nombrara a su ministro Antonio Varas como un candidato presidencial. Y al hacerlo era casi seguro que salía por el poder que tenía el presidente. Acuérdense que nombra a los jueces de la Corte Suprema, nombra a los funcionarios públicos, ya nombra a los jueces de los tribunales, manda en el ejército, si no le gusta la ley se puede oponer, tiene mucho poder. Por eso que este exceso de poder, ya, y como ellos eran conservadores, hace que desgraciadamente el presidente Manuel Montt tenga dos revueltas, la de 1851 y la de 1859. Ya. Bien, muchachos. Bien, muchachos, no hay nuevas preguntas, dejamos hasta acá. No se me arranquen porque tengo que pasar lista.